Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más a esto que es Sin Juicios ni Prejuicios. Conmigo está Tessie Ortiz. Gracias. Yo soy Elisam y el día de hoy vamos a platicar de la segunda parte. Vamos a seguir con la plática de un libro que se llama Emoción y Sentimientos. La primera lo hicimos la semana pasada, hablamos de las emociones y en esta ocasión vamos a platicar acerca de los sentimientos. El libro es Emoción y Sentimientos del doctor Daniel López Rossetti. Muy bueno. Se Muy lo buen recomendamos, de verdad, muy bueno. Y si usted quiere todavía entenderle mejor a este programa, que no hace falta, pero si usted todavía quiere instruirse más y no ha visto el programa pasado, le recomendamos que vea el programa que habla de las emociones. Esta vez nos toca hablar de los sentimientos. Así es. Puede ser algo muy complejo, pero a final de cuentas, pues es algo que todos hemos experimentado, sentimientos y emociones, que lo platicamos la semana pasada, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en los sentimientos según el libro de López Rossetti. Sí, una emoción, acuérdense que hay 6 emociones básicas, lo vimos el programa pasado, que es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. Esas son las emociones primarias o básicas. Y a cada emoción le corresponde un sentimiento. Cada emoción, exactamente. El sentimiento nace, la raíz de un sentimiento es la emoción. Emoción más conciencia, emoción más razón igual a sentimiento. Entonces, les recomiendo este círculo de las emociones porque precisamente tiene las 6 emociones básicas y cuando uno luego no sabe ni lo que siente de verdad, porque no se nos ha educado a nivel emocional o sentimental de lo que sentimos. De hecho, a veces hasta se nos regaña, se nos juzga por nuestras emociones o nuestros sentimientos y no le sabemos poner nombre a eso que sentimos, ni siquiera a lo bueno. Por ejemplo, fíjate, de la alegría puede salir el sentimiento de sentirse aceptado, de sentirse poderoso, de estar cariñoso, de sentirse valiente, seguro. O sea, de la alegría pueden surgir varios sentimientos, de la tristeza también, de la ira también. Entonces, el sentimiento surge de la emoción. Yo estuve en unas clases hace unos meses y en estas clases, cuando te presentabas, cuando platicabas, te decías, no puedes decir, ¿cómo estás? ¿Bien? No. ¿Cómo estás? ¿Qué sentimiento tienes? Porque tienes que aprender a manejarte. Puedes, por las cuestiones sociales, ¿cómo estás? Bien, ok. Pero cuando realmente preguntan, ¿realmente cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? No, pues hoy me siento feliz, o hoy me siento triste, hoy me siento... ¿Y por qué? Y ya empiezas a investigar un poquito más a ti mismo y decir por qué te sientes de tal o cual manera. ¿O cómo te sientes? Primero, ¿cómo te sientes? Qué padre esa actividad, me encanta, de cómo estás y realmente observarte y darle nombre a lo que sientes en ese momento. Así que le recomendamos mucho este círculo de las emociones para que usted pueda identificar cuál es su sentir en el momento. Yo la traigo en mis fotos del celular, ahí la traigo y cuando no sé, porque a veces no sabemos identificar qué es lo que tenemos, porque dices, yo ando de malas y no sé por qué, o ando muy de buenas y no sé por qué. Ok, ¿cómo te sientes? Tal, y ya llegas al punto en el que dices, ok, estoy enojado porque pasó esto y esto y esto, ya llegas al meollo y tratas de trabajarlo. Pero bueno, vamos a arrancar ya, ¿no? Sí, así es. Recuerden que hablábamos la semana pasada que las emociones son de corta duración. Entonces la emoción es intensa, es de intensidad grande y de poca duración. El sentimiento ya es con menos intensidad, se prolonga en el tiempo y además es un nivel más allá en la evolución. Porque para que haya sentimiento tiene que haber razón, tiene que haber conciencia. Ok, entonces nos vamos con el primer sentimiento. El amor. No vamos a hablar de todos los sentimientos, ojo, imagínate hablar de todo. Sí. Vamos a hablar de ciertos sentimientos, nada más de los que habla el doctor López Rossetti. Ok. Y bueno, pues el primero es el amor y por favor, no puede faltar, la vez pasada me quedaste mal. Ahora, ¿me puedes dar, por favor, la definición de amor según el diccionario del diablo? Por supuesto que te la doy. Es más, hoy vamos a hablar bastante del diccionario del diablo. Ok. Según el diccionario del diablo, el amor es la insania temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como la caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales. A veces es fatal. Ahí está.
Ahí está. O sea, es la una definición. enfermedad curable a través del matrimonio, punto. ¿Cómo se te puede quitar el amor? Casándote. Cásese. No, obviamente el Diccionario del Diablo, para quien es la primera vez que nos está viendo, es un diccionario que habla de manera chusca, que da definiciones de manera chusca y graciosa. Sarcástica. Sarcástica de las cosas. Pero bueno, el amor, ahora sí que este sentimiento ha inspirado a músicos, a escritores, a artistas en general, ha provocado peleas, guerras, es un desastre la vida, muertes y todo, el amor. Sí, el amor. Y fíjate que no es casual. Uh-huh. Según el doctor López Rossetti, es el segundo en la línea evolutiva. Primero se dio el miedo y luego el amor. Y también se trata de supervivencia, porque es como toda emoción, nos dirige, nos emociona, nos mueve a accionar. En este caso, el amor promueve el cuidar y proteger a la pareja, a los hijos, a los seres amados. El amor se puede dividir en muchas fases o en muchas etapas. Bueno, cada fase yo creo que en etapas, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de pareja se dividen en varias etapas. Cuando te conoces y andas ahí queriendo y todo, viene el enamoramiento, ¿no? Pues como se sostiene en el tiempo, no es algo de corta duración, tiene sus etapas. Okay. Y el doctor López Rossetti la divide en 3: enamoramiento, amor pasional y amor armónico. En el enamoramiento, él habla de que se da mucho el estrés, predominan la hormona del cortisol y la adrenalina, porque, pues, por las inseguridades que se da en esta etapa, ¿no? De que si me rechaza y si le gusto, y, o sea, quedar bien y demás. Y además se da mucho la dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con los circuitos de la recompensa y el placer. Y regularmente dura de 6 a 12 meses. Ah, tiene su duración. Tiene duración de 6 a 12 meses. Es cuando uno comete las estupideces más grandes en esta etapa de enamoramiento. Por favor, si usted nos está viendo, no se case en esta etapa, deje pasar por lo menos 12 meses más. Cásese cuando esté en la etapa de amor pasional. Bueno, esa amor pasional y la cortisona en la que hablabas es cuando se normaliza la cortisona. ¿Y dije cortisona? Es que también empiezan los dolores de espalda y esas cosas, porque pues uno está bien fuerte, ¿no? Entonces necesitas cortisona para que te... Pero el cortisol es el que se nivela, ¿eh? El cortisol es el que se nivela. Andas, ay, me duele la espalda, ay, ya sé por qué me duele la espalda. O a veces que te duele la cabeza, ¿y por qué me duele? Ah, pues es la cabecera. Bueno, en esta etapa del amor pasional, el cortisol es el que se viene nivelando. También lo que se nivela es la cuestión emocional. Ya no estás tan efervescente o tan nervioso, ya empieza a haber más confiancita, ¿no? Ya no hay tanto estrés. Exacto. Y se va a dar lo que es la oxitocina, que es la hormona del amor. ¿Tú sabes qué es una hormona del amor? Yo no sabía hasta ahora que lo leí acá, que hay una... Yo ya sabía que había la pecera del amor, por ejemplo, pero no la hormona del amor. Y promueve el apego y genera seguridad, confianza, credibilidad y pues sí, como lo dice, será la pasión. Y puede durar años. Exactamente, a diferencia de la primera, que era el amor pasional, puede durar, perdón, el amor, ¿cuál es el otro amor? El amor, el enamoramiento. El enamoramiento, perdón. A diferencia del enamoramiento, el amor pasional puede durar años. El enamoramiento puede durar de 6 a 12 meses, poco más, poco menos. Y puede durar más de no sé cuántos años. Pues dice años. Y luego se da el amor armónico, disminuye la pasión, pero se genera el compromiso, la intimidad, la decisión de querer estar con el otro. Ahí tiene usted lo que es, en tanto al amor, lo que dice el doctor López Rossetti. Y bueno, pues ahora vamos a platicar acerca del siguiente sentimiento, y estos son los celos. Ah, sí, ¿tú eres celoso? No, bueno, parezco el oso, pero no soy. Fíjate que nunca he tenido broncas con o sea, de así celoso compulsivo y tener broncas con que te vio aquel o lo viste, no. Jamás. Qué bueno, porque aparte dice que en su justa medida es saludable como para estar atento, para estar cuidando a la pareja y claro, demás. seguramente si hubiera visto a mi esposa o haciendo algo con alguien más, pues sí, obviamente sí me prende la mecha bien feo, yo creo, ¿no? Pero
pero no, o sea, pero sí dice que en su justa medida nos pone atentos a la pareja, nos pone atentos a cuidar lo que es nuestro, ¿verdad? Dice que es como el azúcar. En su justa medida es importante para el cuerpo, ¿no? Para la sangre. Porque también el azúcar muy baja en el cuerpo También te provoca... provoca problemas, ¿no? Exactamente. Y los Entonces, celos también en desmedida pueden provocar sí, muchas cosas, hasta tragedias, pero también a veces si uno es muy descuidado en ese sentido, pues pueden suceder o puede confundirse con falta de interés, exactamente, probablemente. exactamente. Como apatía, ¿no? Como que no me Exacto. importa, no me interesa. Tú me prometiste que ibas a tener una definición El también de diccionario esto. del diablo. Sí. El diccionario del diablo habla de los celos y dice que es cierto desorden nervioso que afecta a los jóvenes e inexpertos. El celoso está indebidamente preocupado por conservar lo que solo se puede perder cuando no vale la pena. Pues es que en manera desmedida los celosos tienen una falta de autoestima y de confianza. O sea, ahí hay dos cosas, una falta de autoestima en sí mismos y falta de confianza a la persona que están celando. Y pues sí puede ser una patología fea. Es lo que te iba a decir, puede llegar a ser celos patológicos que pueden causar este tipo puede acabar con tu relación para empezar, y en ocasiones puede llegar a acabar con la vida propia o con la de la otra persona, porque te ciega de esta situación, ¿no? Sí, sí. Hay que aprender a actuar evolutivamente, ¿verdad? Se nos ha dado a través de la evolución la razón y aunque a nivel evolución era importante para proteger, ¿no? El entorno, el núcleo familiar, pues evolucionemos. No sea usted tan caníbal, por favor, ¿no? Y trátense, de veras, si ustedes sienten, o que ustedes o su pareja, su pareja o ustedes empiezan a tener a crearse estas ideas falsas en la cabeza, porque pues no son otra cosa más que eso. La patología de los celos es crearse ideas falsas en tu cabeza y empezar a hacer una historia alrededor de esa falsedad y llegar a tener problemas con tu pareja o contigo mismo por esas situaciones. Así es. Así Hay que que tratarse. cuidadito, por favor, con eso. El siguiente sentimiento es algo que ha vivido con nosotros, yo creo que desde siempre también, igual que las emociones, igual que los sentimientos de los que estamos hablando, y es la fe, Sí. con la cual han lucrado muchas veces también muchas personas. Sí, claro, así es, así es. Pero para el doctor López Rossetti, la fe es indispensable. Ujú. La fe dice que genera confianza, seguridad en algo, en una cosa, en una persona, en una doctrina. Genera emociones que impulsan acciones y sentimientos tales como la confianza, la convicción, la seguridad, la esperanza, la certidumbre, todas esas emociones que nos ayudan, que nos ayudan, por ejemplo, ahorita con la pandemia, con la muerte de un ser querido. Ujú. Qué tan importante es la fe, ¿no? Y no digo la religión, dije La fe. la fe. Exacto. Pues la fe como tal es creer en algo superior, en algo más. Platicaba hace un tiempo con una persona y me decía que a lo que fuera hay que tenerle fe, porque no podemos cargar con pesos en nuestra vida, con todos los pesos de la vida, o sea, con todo lo que sucede, no podemos cargarlos nosotros mismos, nada más podemos y debemos, yo creo que dejárselos a un ser superior. Bueno, hay gente que le tiene fe hasta a los amuletos, por ejemplo. Ujú. Hay gente que, no estoy cuestionando que si es tonta o no la creencia, pero la fe genera como tal, inclusive Certidumbre, ¿no? certidumbre, nos aleja de la duda, nos aleja de la incertidumbre, nos aleja del miedo, o sea, nos ayuda a estar en paz, Apaciguar. apaciguar. Entonces, no hablamos de religión, estamos hablando de fe, como tal, de fe en algo, fe en alguna doctrina, fe en alguna persona, fe en el doctor cuando alguien está enfermo, por ejemplo. Fíjate que hace muchos años yo tenía yo trabajaba en una estación de radio y esta estación a su vez tenía un programa pagado. Y esa gente llegaba y hacía una especie le mandaban cartas y empezaban a leerlas y les decía, eran como una especie de brujos, ¿sí? Por así decirlo, y llegaban y le empezaban a decir, no, pues que tú tienes un entongamiento aquí, una cosa aquí y allá, y una brujería así, y les lavaban la cabeza y le empezaban a trabajar así tan fuerte. Entonces yo hice pues amistad con ellos porque los veía todos los días y en una ocasión estábamos platicando y les dije,
¿no te da cosa estar Ser tan gacho. engañándose a la gente? Y me dice, yo soy como un, no me acuerdo que la palabra que usó, pero es como darles fe a la gente. La gente empieza a crear esa fe. Me dice, y yo he llegado a curar enfermedades. Me dice, no yo, la fe de la gente. Los ha llegado a curar de enfermedades. Dice, había una persona que tiene un tumor visible que se le redujo gracias a la fe que le tuvo en lo que él estaba haciendo. En esas brujerías locas. Sí, sí, es verdad. Es el cerebro, es maravilloso, la mente y la fe es uno de los sentimientos que el doctor López Rossetti describe. Fíjate que el Diccionario del Diablo dice que la fe es una creencia sin pruebas en lo que alguien nos dice sin fundamento sobre cosas sin paralelo. O sea, pero así le tengan fe a la evolución, fe a la medicina, fe a la ciencia, hay que tenerle fe a algo. La fe, tanto espiritual como psicológicamente, hace bien, nos hace bien. Debemos de tener fe. Así es. Pues y así pasamos al siguiente sentimiento, que es... La culpa. La culpa. Yo tenía una amiga que le decían la culpa. Pero ¿sabes qué? Confucio decía. ¿El inventor de la confusión? El inventor de la confusión decía, un hombre sabio se culpa a sí mismo por los errores. Un hombre vulgar, corriente, culpa a los demás. Y qué cierto es, ¿no? Pues sí, hay que a veces adueñarnos de nuestros errores, de nuestras cosas. Y pues es que mira, sin culpa, si no sintiéramos culpa, no podríamos vivir en una sociedad. Todo el mundo haría una cantidad de barrabasadas porque no sentiría esa culpa. Claro, es básica para poder convivir porque nos permite de alguna manera reflexionar y enmendar los daños ocasionados a terceros. Es sana y necesaria cuando no está basada en la manipulación. Ojo. Sí. Y es una especie de medidor, porque si tú haces algo y empiezas a sentir esa culpa, probablemente hayas hecho mal haciendo ese algo. Te va a dar esa medición. Por lo menos para que no lo repitas, ¿no? ¿Cómo vemos estos políticos desalmados que no sienten culpa, que no... oye, eso, verlo en una sociedad, de verdad sí no permite esa relación armónica entre las personas, ¿no? Exactamente. Así que la culpa, aunque se escuche feíto y demás, también es necesaria. Exactamente, como decías, para corregir los daños que se pueden haber hecho a las otras personas. El día de hoy estamos platicando acerca del libro Emoción y Sentimientos del doctor Daniel López Rossetti, y la semana anterior estuvimos platicando acerca de las emociones y hoy estamos platicando acerca de los sentimientos, y ya pasamos por algunos de los sentimientos. No vamos a hablar de todos específicamente, pero en esta ocasión el turno es de la vergüenza. Y es también algo pues, básico, ¿no? El sentir vergüenza. Tampoco es muy normal no sentirla. O sea, no puedes andar por la vida sin sentir vergüenza. Imagínate que no te da vergüenza salir desnudo a la calle, por ejemplo, ¿verdad? Y hay gente que se puede acostumbrar a ese tipo de cosas, y pierde la vergüenza en ciertas ocasiones o en ciertos momentos de la vida. Claro, la vergüenza ayuda para convivir en sociedad, también es un sentimiento adaptativo, ¿no? Ayuda, pero por supuesto que su patología o o sea, cuando es desmedido, cuando no tiene medida, la vergüenza puede llevar también a pérdida de la autoestima, al aislamiento, o sea, todo con medida, ¿no? Qué curioso. Ese balance del que siempre hemos platicado, o sea, efectivamente la vergüenza nos va a servir también como para llevar una vida social un poquito más armónica con esas otras personas, porque sin la vergüenza podrías llegar y picarle las orejas a otra persona desconocida y te vale gorro y vas y pues sí, la vergüenza es ¿Y cómo básica. decimos este sinvergüenza, no? ¿Cómo se atreve, no? Bueno. Pues ahí está la vergüenza. La vergüenza es otro de los sentimientos que estamos platicando el día de hoy. Y el turno ahora es de el odio. Ay, sí. Fíjate, el doctor López Rossetti como que a cada emoción y a cada sentimiento le da un justo valor evolutivo, adaptativo. Dice que el odio
en vez de ser adaptativo, es desadaptativo. Ok. Que en su momento era útil, porque era tanta la amenaza, tanto en aquellos entonces, ¿verdad? Que el odio, esa fuerte y prolongada repulsión de mantener alejado al Enemigo. al enemigo, era muy necesaria, pero que ahora el odio, lejos de ser necesario, es dañino. Y él siendo cardiólogo, explica cómo físicamente en el corazón y en otras partes del cuerpo puede hacerte daño. Exactamente, entonces es como, yo lo veo como que el apéndice. En algún momento el apéndice era un órgano importante, útil en nuestro cuerpo. Ahora está ahí ya, a veces causa daño. Por ejemplo, a mí me quitaron casi me mata el apéndice. A mí casi me mata porque se me iba a reventar de Sí, chiquita el claro. apéndice. Fíjense que dice que el odio es un sentimiento que le falta inteligencia. O sea, la inteligencia. ¿Sí? El que odia no está siendo inteligente. A pesar de que físicamente o a nivel cerebral, cuando, por ejemplo, a diferencia del amor, por ejemplo, en el amor sí llega a ser ciego, el amor sí llegas a bloquearte y dejar de pensar, y en el odio los áreas que se activan y desactivan en el cerebro, yo no soy de esas cuestiones técnicas, no sé de esas cuestiones técnicas, pero las áreas que se activan y desactivan en el cerebro cuando estás enamorado, se bloquean y para pensar. Y cuando estás odiando, no todas se bloquean. Justamente puede pensar con la cabeza más fría el que odia. Exactamente, porque dice que es cierto eso de que entre el amor y el odio hay un solo pasito. Y ese pasito es la razón, fíjate, porque a nivel biológico, las mismas áreas que se activan en el cerebro son las mismas en el odio y en el amor, que se llaman el putamen y el lóbulo de la ínsula. Ah, caray. Son las mismas, sin embargo, en cuanto al amor, sí se nubla la razón, pero el odio no. El odio sí es algo como más friecito, como más... Pero fíjate que el odio hace más daño a quien lo siente que a la persona a la que le va dirigida. El odio es como el veneno, te tomas un veneno esperando que a la persona que odias le haga daño. Entonces, oigan chicos, el antídoto perfecto del amor, del odio, es el amor. Y definitivamente hasta el doctor Daniel Rossetti, que es tan mesurado en hablar de los sentimientos y las emociones, dice que el odio, en vez de ayudar, daña. Es que, según platican esto, y ya lo platicamos hace rato, es algo que en la evolución ahí se quedó, pero ya no sirve. Exactamente. Ya no nos sirve. Sí servía, pero ya no sirve. Así que ojo, usted que odia a su suegra, por favor, piense en usted mismo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Bueno, pues otro de los sentimientos y el que sigue ahora vamos a platicar acerca de la envidia. Que también la envidia, el doctor López Rossetti la ve como un sentimiento negativo que definitivamente no hace bien. Pues según Carlos Ruiz Zafón, dice que la envidia es la religión de los mediocres. Sí, porque la envidia nada más se queda en el, a mí me gustaría, a mí me gustaría tener lo que el otro tiene, o más bien no me gustaría que el otro tenga ni lo que tiene, le quita mérito al de enfrente, ¿no? Y hay a veces esa falsa afirmación de que, es envidia de la buena, y no existe envidia sana, porque envidia es desear tener lo que el otro, o tener o desear que el otro no tenga los méritos que ha llegado a tener. Exactamente. Fíjate que Jigoro Kano, que es el fundador de la disciplina del judo, dice, lo importante no es ser mejor que otros, sino ser mejor que ayer. O sea, hay que compararse con uno mismo. Es que siempre debemos trabajar para ser una mejor versión de nosotros mismos. Hay una canción que se llama La mejor versión de mí, que no me acuerdo exactamente de la letra, pero el título se me hace muy padre. O sea, la mejor versión de mí. Yo quiero ser un mejor yo. Mejor que ayer, mejor que el año pasado, y eso está nada más en nosotros. Nosotros tenemos ese poder, nosotros podemos ir cambiando nosotros, no podemos decir, es que así soy y qué,
y es que así soy, y así me hizo la vida, y así precisamente esos golpes que nos ha dado la vida nos deben servir para ir escalando en este espacio, en esta vida, en este mundo, y ser unas mejores personas. No nada más, y ser mejor persona no nada más significa que le des el peso al que está en la calle, se trata de un conjunto de factores para ser mejores con nosotros mismos, que es como debemos empezar. Así es, el amor a uno mismo creo que es la clave de todo el éxito. Así que apréndase a conocer, aprendamos a saber cuáles son nuestras emociones y nuestros sentimientos para poder procesarlas y usarlas de la manera más adecuada. Gracias, Elisa. Gracias, Tessy. Gracias a ustedes que estuvieron otra vez con nosotros. Y pues nos esperamos la próxima semana con algún otro libro que leamos en esta. A ver qué se nos ocurre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.